Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, hashtag 2, para ellos y ellas del signo de cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido cáncer. Estoy viendo muchas joyas, muchas joyas. Es como que tú estuvieras en una tienda de lujo, comprándote las prendas más hermosas, probándote las joyas más hermosas, mi querido cáncer. Es como que te viene una oportunidad lo que es en tu vida, o muchos de vosotros, mi querido cáncer, se van a dar lo que es una oportunidad en base a sus decisiones. Siento que esta oportunidad, cáncer, o la oportunidad que tú te vas a dar, porque recuerda que la felicidad es una decisión, es el éxito de tu vida. A veces, mi querido cáncer, nos da miedo los cambios, pero los cambios son necesarios, cáncer, porque si seguimos lo que es en nuestra zona de confort, no avanzamos, nos quedamos estancados. Pero yo siento, mi querido cáncer, que lo que te viene es algo grande, cáncer. Es algo de fortuna, es algo de suerte, es algo que tú has estado pidiendo hace mucho tiempo. Y no todo tiene que ser amor, ni todo tiene que ser dinero. A lo mejor quieres ser madre, a lo mejor quieres ser padre, a lo mejor quieres hacer un viaje, a lo mejor quieres conocer a tu príncipe azul, a tu princesa, mi querido cáncer. Pero siento, cáncer, que de aquí a un futuro, y creo que esto va a ser pronto, en base a tus cambios y a tus decisiones, la fortuna llega a lo que es a tu vida. La felicidad llega a lo que es a tu vida, cáncer. Vas a tener una oportunidad. No lo dejes pasar, cariño. Es muy bonito lo que he visto. Muy bonito, corazón. Como si estuvieras en una tienda de lujo, como si tú fueras una princesa, una reina, un rey. Como que todo el mundo, corazón, prácticamente se arrodilla ante ustedes, cáncer.
Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Me sale lo que es un Capricornio, Sagitario o Acuario, Virgo o Tauro. Cierras con un Leo, corazón. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. La letra Y, la letra F, la letra B y la letra D. Voy a tomar un poquito de mi tomillo. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Cáncer. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta de las de pentáculos. Mira, quiero que te fijes bien en esta carta, Cáncer. Todo es visual. Eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Eres una persona que si tú deseas puedes ser tarotista. Si tú deseas. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está saliendo de una tumba, de un cementerio. Este personaje, cariño, está como demacrado, demacrada. ¿Qué quiere decir, cariño? Que muchos de vosotros es como que hubieran tocado fondo. Es como que muchos de vosotros, cariño, te estás rescatando de algo muy fuerte en tu vida. A lo mejor te has separado de la pareja, a lo mejor has perdido el trabajo, a lo mejor te has quedado sin ahorros, a lo mejor te estás recuperando recién de la salud. Porque esta carta, cariño, es una carta de rescate, pero es un personaje, fíjate bien, es un personaje que no se rinde. A pesar que supuestamente el mundo entero piensa que tú ya estás, como se dice, en las últimas. Como que ya has tocado fondo, como que va a ser tu perdición. No, pero tú no te rindes, Cáncer. Tú puedes estar triste, tú puedes estar, cariño, lo que es en la ruina, tú puedes estar muy enfermo, muy enferma, pero tu fuerza de voluntad, Cáncer, te lleva a que tú busques soluciones. A que tú te recuperes, mi querido Cáncer. Muchos de ustedes han tocado fondo. Muchos de ustedes están en un proceso de renovación, de cambio. Y lo que me gusta, Cáncer, es tu fuerza de voluntad. Vas a llegar lejos, cariño. Vas a llegar lejos, porque tú no te rindes, corazón. Y como tú tienes fuerza de voluntad, como tú tienes amor propio, como tú te quieres, cariño, entonces el universo entiende que tiene que recompensarte, porque estás vibrando bien, Cáncer. Es esto. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. ¿Qué es lo que te viene? ¿Cuál es el rescate? ¿Cuál es la oportunidad que tú vas a tener? ¿Qué es lo que te viene? Me sale la carta, cariño, del 6 de bastos. Algo que tú tienes ya pensado. Algo que ya está en tu cabecita, cariño. No es algo nuevo. Es algo que tú has estado deseando, que tú estás deseando. Algo que tú ya lo piensas, Cáncer. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una mujer con carácter y su cabello es rojo. Quiere decir, cariño, que tú ya lo llevas en tu mente. Algo que tú deseas locamente, Cáncer. Y no todo tiene que ser amor, no se equivoquen. A lo mejor tú deseas crecer económicamente, a lo mejor tú deseas un cambio, necesitas hombre nuevo, necesitas una mujer nueva, yo qué sé. Algo que tú sabes que es bueno para ustedes. La carta del paje de bastos, Cáncer. Pero es importante, mi querido Cáncer,
que seas discreto, discreta en tus cosas. Cariño, no lo pregones a los cuatro vientos. No vaya a ser, cariño, que tú estás en un proyecto y pones hashtag, ahora soy feliz. Hashtag, ahora me siento realizado. Hashtag, este hombre ha vuelto a mi vida. Hashtag, me he comprado una casa. No. Tienes que ser discreto, discreta con tus cosas. Boquita cerrada, sí, cariño. Boquita cerrada. Así te ves más guapa, más guapo. Porque si tú empiezas a pregonar a los cuatro vientos, y a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que todo el mundo quiere lo mejor para mí. No, 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 Cáncer, no. Porque hay una persona que está observando. Hay una persona, Cáncer, que posiblemente te quiere ver bajo tierra. Pero sin embargo, esta es una carta de poder, de energía, Cáncer. Lo vas a demostrar que tú puedes con ellos y con los demás. Pero mejor mantén el perfil bajo. Perfil bajo, mi querido Cáncer. Porque hay alguien que está viendo tus defectos, alguien está viendo tu punto débil, alguien quiere destruirte. Y tú vas a llegar lejos, pero mantente con el perfil bajo. ¿Vale, cariño? Vos acá más cartas. La carta del 7 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser una persona que en su momento te pidió una oportunidad, que en su momento te pidió volver, cariño. O posiblemente tú me dices, Richard, es una persona con la cual yo intenté salvar esa comunicación o ese contacto, pero ellos nunca entendieron, nunca quisieron entender, nunca. Pero veo que esta persona, cariño, posiblemente pensó de que tú simplemente te ibas a quedar en el lodo, que simplemente tú no te ibas a recuperar. O simplemente, cariño, esta persona de repente creía, pensaba que tú no estabas a su altura. Una persona, cariño, orgulloso, egocéntrico, egocéntrica. Una persona que se sentía especial y que se siente especial. Pero yo siento, mi querido Cáncer, que le vas a dar lo que es una lección de vida. Sean amigos, sean parejas, sean familia, sea ex, sea tu amante. Le vas a dar una lección de vida. Por eso que ellos, cariño, se van a estar retorciendo. Porque no pueden creer, no pueden aceptar que tú hayas llegado tan lejos o que tú vas a llegar tan lejos. O que de repente tú ya simplemente te olvidas de ellos, pasas página a otra cosa mariposa, cariño. No les gusta perder, cariño. Son como los perros de hortelano, no comen ni dejan comer. Si hay una persona que te ignora, si hay una persona, cariño, que se siente especial, no te conoce bien, Cáncer. No te conoce bien. Porque tú puedes ser una persona. A veces nos pasa, y te digo nos pasa porque yo soy Cáncer como tú, cariño. Hay un momento en la vida de Cáncer que amamos tanto que prácticamente perdemos la vergüenza, prácticamente perdemos el orgullo. Y no me digas que no porque te voy a poner dos velas negras. Cariño, yo soy Cáncer como tú. De una forma directa o indirecta, mandamos un mensaje, le desbloqueamos, ponemos una foto para llamar la atención a esta persona. Estamos buscando la atención de ellos. Y ellos simplemente, cariño, se sienten, yo qué sé, la reina de España, cariño, o el rey de España. O se sienten los reyes, yo qué sé, del Reino Unido, cariño, especiales. Poderosos, poderosas, cariño. Y lo son, ¿vale? Y lo son. Son especiales y son poderosos. Ya está. Pero ellos no, cariño. Esa persona que no te escribe, esa persona que te ignora, esa persona que se siente, cariño, rey o reina, prácticamente es el felpudo de la casa real. Cariño. Pero sin embargo, piensan de que tú lo tienes en un altar. Y de repente puede ser que tú lo tienes lo que es en un altar, cariño.
pero se van a dar cuenta que todo tiene límites. Siento que hay un grupo de ustedes que dice, Richard, se acabó. Se acabó. Ya no quiero estar detrás de esta persona. Lo dejo a su libre albedrío. Y es ahí cuando esta persona reacciona. ¿Por qué ese cambio de Cáncer? ¿Por qué Cáncer no me llama? ¿Por qué Cáncer no pone nada en sus estados? ¿Por qué Cáncer no me escribe? ¿Será que está con otro? ¿Será que está con otra? ¿Será que ya no me recuerda? Se ponen nerviosos, cariño. Al final el cazador va a ser cazado. Se ponen nerviosos, nerviosas. Siento que muchos de ustedes ya están entendiendo cómo funciona la mentalidad, cariño, de las personas narcisistas. Porque son narcisistas, pero te encantan Cáncer, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué mensaje te dan tus arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Qué mensaje te dan tus arcángeles, mi querido Cáncer? ¿Qué mensaje te dan tus arcángeles? Dice, comprensión espiritual. El arcángel Raziel. Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales, las señales, Cáncer. Las señales que tú vas a estar recibiendo a través de los sueños, números repetitivos, vas a ver caer una pluma. Uy, te cuento, cariño, mira esta carta, preciosa. Preciosa, cariño, mira esta carta. Ayer yo estaba caminando por Paseo de Gracia en Barcelona, cariño, ¿vale? No me fui a comprar nada porque sinceramente no estoy para hacer gastos, pero me quise dar una vuelta con un amigo, porque estar encerrado todo el día, cariño, no es bueno. De paso así quemo grasa. Entonces, estaba caminando por Paseo de Gracia, haciendo la intersección, cariño, creo que era Consejo de Asiento, con Saldesem, Corazón, con Paseo de Gracia. En el lado derecho estaba yo, sí, en el lado derecho. Y estoy caminando y dentro de esa multitud de gente, porque está lleno de guiris, lleno de turistas, cae una pluma blanca, cariño, precioso. Y prácticamente es como que pasa por mi costado la pluma blanca, cariño, y cae lo que es en el suelo. Dije, wow, esto es una señal. Hay un ángel que me acompaña, hay un regalo que me van a entregar. Se lo comenté a mi colega, cariño, me dice, a lo mejor están desplumando una paloma. No, es una señal. Y no era una pluma de paloma, era de otra ave, pero no era de paloma, porque las palomas, cariño, esa pluma era así, de este tamaño. Era grande, cariño. Una pluma limpia, pero preciosa. Una señal, mi querido Cáncer. Entonces, a veces, como vivimos tan distraídos, vosotras distraídas, pensando en Pepelucho, que si te comerá, no te comerá, que si te llamará, no te llamará, que si a lo mejor de repente te mira, no te mira, simplemente no prestas atención a las señales que te llega de la parte espiritual del universo, cariño. Tienes que estar atento, atenta. Richard, ¿por qué miro números? Busca en el internet qué representa ese número. Busca en el internet qué representa las plumas. O busca en YouTube, cariño. Siento que quieren hablar, Cáncer. Por eso que yo he visto, cariño, mucho oro, muchas ropas. Es como que va a haber como un cambio, una renovación en tu vida. O está viendo, Cáncer, lo que tú tanto deseas, corazón. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué me dice el tarot de los ángeles guardianes? Vamos a ver. Tienes que tener fe, tienes que tener fe. Vamos a ver. El mago, por Dios, cariño, deja de estar pensando en personas que no valen la pena.
Deja de estar pensando que a lo mejor tú te vas a quedar sola o te vas a quedar solo con 50 gatos, cariño, y con tu copa de vino. No, porque sale el mago. Si tú quieres, mi querido Cáncer, puedes obtener todo lo que tú quieres en tu vida: amor, dinero, salud, felicidad, porque tienes el mago, cariño. Una carta preciosa que también está relacionado con el trabajo, con los estudios, y está relacionado con alguien del signo Aries. ¿No será que a lo mejor te interesa una persona, Cáncer, que está cerca? Pero vos saca más cartas. Es una carta preciosa. La carta del Rey de Aires representa a una persona de elemento aire: Libra, Géminis, Acuario. Culto, objetivo, respetado. Siento, mi querido Cáncer, que hay una persona que puede ser de elemento aire o un Aries. Esta persona, mi querido Cáncer, aunque en estos momentos se porta frío o fría como el viento, peligrosa como el mar, y al margen del signo, cariño, puede ser que sea una persona un poco inquietante. ¿Cómo así, Richard? El hecho, ahora te voy a decir cómo es esta persona. El hecho es que esta persona te va a buscar. Vale. Esta carta, cariño, te dice, escucha, este puede ser tu hombre o tu mujer. Culto, objetivo, respetado. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, al margen del signo, hay una persona que llega a tu vida, una persona muy estudiada, estudioso, una persona intelectual como yo, cariño. Bueno, es una persona que siempre va a tener tema de conversación. Una persona muy culta, una persona que estudia, que lee, que se informa, mi querido Cáncer. Una persona que puede ser tu jefe, tu jefa, profesor o profesoras, cariño. Dice, es un personaje, mi querido Cáncer, que posiblemente si tú tienes un proyecto, un sueño, esta persona va a estar ahí. Esta persona es la que te va a decir, Cáncer, tú puedes. Cáncer, tú vas a llegar lejos. Cáncer, tú te vas a recuperar. Cáncer, tú eres bello, tú eres bella. Como que siempre te va a hacer sentir especial. Respetado. Una persona, cariño, que es como que tiene un título, es como que la sociedad lo admira, mi querido Cáncer, o simplemente por donde pasa deja huellas. Puede ser una persona muy atractiva, muy atractivo. ¿Ves, mi querido Cáncer? A ti te llega una sorpresa maravillosa. Deja de estar diciendo, Richard, pero yo lo único que quiero saber es si mi ex me piensa. Yo lo único que quiero saber es si esa persona que me ignora me va a buscar. Cariño, corazón, si tú eres la reina y el rey, cariño, ¿por qué rechazas comer caviar y quieres comer frutos secos? ¿Por qué, cariño? Si tú eres el rey y la reina, ¿por qué no aprovechas tu momento? ¿Por qué no aprovechas tu oportunidad? ¿Por qué no aprovechas mientras puedas? Porque no vaya a ser que algún día tu reinado se acabe. Cariño, mira, Cáncer. Te cuento algo que tiene un poco de similitud. Cuando yo era niño, y hasta la actualidad, sinceramente, no sé qué es, hasta la actualidad, la carne de cordero no me gusta. No me gusta, lo siento, pero es que no me gusta. No sé por qué, pero no me gusta, ¿vale? No me gusta. No soy vegano, pero no me gusta, cariño. No sé por qué. A lo mejor porque soy una persona muy espiritual, pero no me gusta. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía, creo, 11 años o 10 años, estaba en Lima, Perú, en la casa de una tía, y prepararon eso. Y yo no lo quise comer, lo rechacé. No quise comerlo, no quise comerlo. Me prepararon lo que es unos huevos fritos y ya está. Y me acuerdo que una vez, Cáncer, yo estaba estudiando lo que es electricidad industrial y sinceramente la época en la cual yo estaba estudiando estaba lo que es en un instituto privado.
La educación en Perú es muy caro, sinceramente. Y dentro de las posibilidades, pues mi madre me hizo estudiar esa carrera profesional. Me acuerdo, mi querido Cáncer, que un día salí y solamente tenía para mi pasaje. No me pude comprar ni una hamburguesa, nada. Tenía tanta hambre, Cáncer, tanta hambre. Lo único que pensaba era llegar a casa. Y ese día tampoco había nada en casa para comer. Cariño. Me acuerdo que solamente había un plátano que mi madre me lo estaba guardando. Me acuerdo, mi querido Cáncer, que ese día me acordé que yo rechacé ese pedazo de carne de cordero. Entonces, mi querido Cáncer, las oportunidades llegan una vez, quizás dos. Luego no te quejes. ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? ¿Por qué no comí esa carne? Porque vas a tener quizás alguna época en tu vida en la cual te vas a sentir sola, en la cual te vas a sentir solo, en la cual de repente no te va a llegar esa persona que te apoye, que te ayude. ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad, Cáncer? Va a llegar una persona que quizás no cumple los requisitos del Kevin, no cumple los requisitos de la Lupe, cariño. Pero esta persona que va a llegar va a ser amable contigo. Esta persona te va a apoyar en su negocio, en tus proyectos. Esta persona va a estar contigo en las buenas y en las malas. Cariño, quizás no te guste como pareja, pero hay una frase que yo aprendí aquí en España. El roce hace el cariño. Mi querido Cáncer. Ya, Richard, pero yo no puedo estar con una persona si no amo. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Quién te dice a ti, cariño, que con el tiempo lo amas? Que con el tiempo, cariño, valoras algunas cosas que son más importantes que el físico, o que a lo mejor de repente el corazón te haga ladrar. Tú ya me entiendes, ¿no? ¿Por qué no le das una oportunidad? Porque yo siento que va a llegar una persona que te va a ofrecer lo que tú tanto buscabas en la vida. Pero sin embargo te aferras al horroroso, a la horrorosa del Kevin, de la Lupe. Cariño, date una oportunidad. Cáncer. Pero bueno, tu mateix, como decimos aquí en Cataluña, tu mateix no ya, tu mateix, ¿vale? No, Richard, lo siento. Yo no puedo olvidar a ese hombre, Richard, al Kevin. Me encanta. Me trata mal, me desprecia, está con otra, está con otro. Los cuernos me llegan hasta la esquina. Pero así lo quiero, Richard. Encima tengo que pagarle a él. Tóxica, tóxico. Eso es lo que tú eres. Una tóxica y un tóxico. Porque te va a llegar algo bueno, pero yo qué sé, cariño. Habiendo caviar, quieres comer frutos secos. Lo que te había dicho. Es que de verdad, nunca aprendes. Por eso que luego al final los gatos te van a comer. A ti los gatos te van a comer, cariño. Porque te vas a quedar vieja y viejo amargado y amargada. A ver, te quiero. Cariño, tienes que reaccionar. Tienes que reaccionar, Cáncer. Esa oportunidad no se va a volver a presentar otra vez. Pero bueno, si tú me dices, Richard, no puedo, Richard. No puedo. No sé qué tiene Kevin, no sé qué tiene la Lupe que no puedo, Richard. Esos besos, ese aliento a lo tosis, le dice, ¿no? Vale, ese aliento que le apesta la boca, me encanta, Richard. Me hace recordar a las cloacas de Barcelona. Aquí cuando no llueve seguido, cariño, ya es verdad, sale un olorcito especial que nos encanta. Cariño, ¿por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no te das una oportunidad, cariño? A ver, vamos a continuar. Vamos a ver. Economía. Bueno, la suerte te acompaña, Cáncer. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 8 de espadas, la carta del as de bastos y cierras con la carta de la rueda. Es cierto que tienes que ir con cuidado con tu economía, ¿vale? Ve con cuidado con tu economía. No hagas gastos innecesarios. Pero luego, corazón, el dinero te llega. Simplemente que en este periodo trata de no gastar mucho, Cáncer. Pero el dinero va a estar bien. Las características. A ver. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Cariño. Me sale la carta del mundo. Puede ser que muchos de vosotros están teniendo algún tipo de contacto, comunicación a través de las redes sociales, a través del internet, con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser otro signo. Es de piel blanca, pero está bronceado, bronceada. Parece que fuera una persona de puerto, de isla, cariño, ¿ves? Está bronceadito y bronceadita. Cabello un poco ondeado, o rizos. Puede ser castaño o moreno, o morena. La carta de la Reina de Copas, cariño. Muchos de vosotros sienten una conexión con una persona que puede ser familia, especialmente madres. Son personas muy altas o de repente delgadas, cabello largo, un poco ondeado, se pinta el cabello de algún color. Muchos de vosotros puede ser que son hijos únicos. La carta del 8 de copas. Hay una persona que te ama, hay una persona que te quiere, pero es una persona un poco orgullosa, orgullosa. O simplemente, cariño, en estos momentos no ve la luz, ¿vale? Está cegado, cegada. Puede ser que sea de piel trigueña, morena o moreno, o está muy bronceado, bronceada. Puede ser que viva en lo que es en una isla, en una costa, cariño. Es un personaje muy especial, pero te piensa. Elemento agua puede ser corazón, Piscis, Escorpio, otro Cáncer. Bendiciones, cariño. Bendiciones, mi querido Cáncer. Aprovecha las oportunidades, corazón, y deja a un lado todo aquello que no te aporta nada bueno en tu vida. Tienes que aprovechar las oportunidades. Es una temporada de cambio, es una temporada de éxitos. Besitos. Hasta la vista y sé feliz, Cáncer.